Hola, ¿cómo están, apreciados pastores y estimados hermanos? Les saludo con la paz del Señor. En esta oportunidad me ha correspondido hablar del rol del diácono, como también del rol de la diaconisa. Y quiero comenzar hablando de la palabra diácono. Significa siervo, asistente o ministro. En el libro de los Hechos vemos utilizada por primera vez la palabra diácono, refiriéndose a hermanos especiales de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, llamados a servir en diferentes áreas de la iglesia. Después del derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés, la iglesia comenzó a crecer tan rápido que algunos creyentes, particularmente viudas, fueron descuidados en la distribución diaria de los alimentos y de las limosnas u ofrendas de caridad. Entonces hubo rumores de descontento y se quejaron algunos diciendo que sus viudas estaban siendo discriminadas en la distribución diaria de los alimentos. Los apóstoles que nutrían a la congregación predicando y enseñando, comenzaron a tener mucho trabajo espiritual y se dieron cuenta de que no era justo que dejaran esas actividades, la predicación, para servir a las mesas. Entonces decidieron nombrar a 7 hermanos que pudieran atender las necesidades físicas y administrativas del cuerpo de Cristo. Hechos capítulo número 6, versículos 2 al 4 dice lo siguiente: Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros, dijeron ellos, persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. La iglesia primitiva apartó varones especiales, con cualidades especiales, no a cualquiera, sino ellos eligieron, por supuesto dirigidos por el Espíritu Santo, para que estos hombres pudieran cumplir y desarrollar funciones especiales en el cuerpo de Cristo. Pero estos varones tenían que tener algunos atributos. El primer atributo era que tenían que ser varones de buen testimonio. Segundo, tenían que ser varones llenos del Espíritu Santo. Y tercero, tenían que ser hombres llenos de sabiduría. Es por eso que tenían que ser varones especiales separados para servir a Dios. Estos varones fueron elegidos con el fin de la distribución de los alimentos y las ayudas que llegaban a la iglesia, tales como la distribución de los alimentos, atender a las viudas, ver la distribución de las ofrendas y atender las mesas. Esas fueron las responsabilidades por las cuales se eligieron los primeros diáconos en la iglesia primitiva, para suplir estas necesidades que aparecieron con el crecimiento de la congregación. El rol de los diáconos en el tiempo actual. Hermanos, al pasar el tiempo vemos que los diáconos elegidos por la primera iglesia y que fueron elegidos más que nada con responsabilidades dirigidas para servir a las mesas, con el tiempo fueron ocupando responsabilidades espirituales. Por ejemplo, cuando vemos a Esteban, vemos entonces a este diácono Esteban lleno de gracia y de poder de Dios, haciendo
grandes milagros. Aquí ya podemos ver cómo el ministerio del diácono se expandió, no solo a las mesas, no solo para distribuir los alimentos, sino que aquí vemos a este diácono Esteban, que era un hombre lleno del poder de Dios, haciendo grandes prodigios y señales entre el pueblo de Dios, como dice Hechos capítulo 6 versículo 8. Y Esteban, dice, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Y no solo hacía grandes milagros, sino que enseñaba la palabra de Dios. Es por eso, hermanos, que se levantaron los de la sinagoga para resistir a Esteban, porque él les reprochaba su estilo de vida que ellos tenían. El versículo 10 dice, pero no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Siempre hay hombres que tienen una careta, que se dicen ser hijos de Dios, pero aquí nos encontramos que el diácono Esteban comenzó a ser usado con poder y autoridad, pero también, hermanos, él les predicaba, él enseñaba, y de esta manera fueron que los fariseos, hermanos, se pusieron celosos y quisieron, hermanos, opacar, acallar a Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que él hablaba. Sin embargo, ellos, contratando, dice la palabra, testigos falsos, lo acusaron de blasfemo y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Luego nos encontramos con Felipe. También vemos entonces, hermanos, al diácono Felipe, que después fue un gran evangelista. Hechos capítulo número 8, versículo 26 dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. El versículo 29 dice, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Hermanos, Felipe fue dirigido por el Espíritu Santo para que fuera al desierto, donde había una necesidad, donde iba el eunuco en el desierto, iba leyendo el libro de Isaías, pero no lo entendía. Entonces Dios, a través de su Espíritu Santo, envió a Felipe al desierto. Tal vez él podría haber dicho, pero ¿qué voy a ir a hacer allá si en el desierto no hay nadie? Pero hermanos, tenemos a un Dios omnipresente, omnipotente, que Él lo conoce todo. Y Él, hermanos, envió a Felipe al desierto y allí se encontró con el etíope que iba leyendo y no entendía la palabra. Hermanos, y Él le explicó la palabra. Y luego, hermanos, al acercarse a un arroyo, preguntó el eunuco, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y dice la palabra que Felipe lo bautizó. Dice aquí, entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. No solo Felipe estaba en las mesas, no solo Felipe estaba repartiendo los alimentos, sino aquí vemos a un Felipe evangelizando, predicando, y mandó parar el carro, el eunuco, y descendieron ambos al agua, y Felipe y el eunuco. Felipe y el eunuco, y le bautizó, gloria a Dios por eso. Entonces vemos que un diácono no solo es elegido para realizar algunas responsabilidades básicas en la congregación, sino que tienen un amplio rol de responsabilidades que ejecutar. Es por eso, hermanos, que la Biblia dignifica a los hermanos diáconos cuando dice
en 1 Timoteo 3:13, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. No debemos tomar una responsabilidad como ser diácono tan simple, porque, hermanos, la Biblia dignifica al diácono. Bendito sea el nombre del Señor. Pero también la Biblia exige que los diáconos deben cumplir algunos requisitos para que puedan ser elegidos en su cargo. Primera de Timoteo capítulo 3, versículo del 8 al 13 dice: de la misma manera, los diáconos deben ser dignos de mucho respeto y tener integridad. Son requisitos para los diáconos. Ser dignos de mucho respeto, hacerse respetar y tener integridad. No deben emborracharse ni ser deshonestos con el dinero. Tienen que estar comprometidos con el ministerio de la fe que ahora ha sido revelado y vivir con la conciencia limpia, que sean evaluados cuidadosamente antes de ser nombrados como diáconos. Es por eso, hermanos, que antes de elegir a un varón para que ocupe esta gran responsabilidad, tenemos que primero examinarlo, que el Espíritu Santo también nos dé testimonio. Un diácono debe serle fiel a su esposa. En otra versión dice, marido de una sola mujer, dirigir bien a sus hijos y a los demás de su casa. Los que hagan bien su trabajo como diáconos serán recompensados con el respeto de los demás y aumentarán su confianza en la fe en Cristo Jesús. Vamos a ver entonces las funciones de los diáconos. Los diáconos, hermanos, cumplen un rol muy importante en la vida y salud de la iglesia local. Los diáconos no solo fueron llamados a servir, porque todos los miembros de la iglesia han sido llamados por Dios a servir. A veces la iglesia descansa en los diáconos o en los líderes y dicen que solo ellos deben servir. Y vienen y se sientan en la congregación y esperan que les sirvan y luego se van a sus casas. Yo quiero decirle, hermanos, que todos en la iglesia fuimos llamados a servir. Repito, cuando hay un cuerpo de diáconos, muchas veces el resto de la congregación, todos descansan en los diáconos. Si vienen entrando a la iglesia, está el pasto largo, ahí está. Si no se ha hecho el aseo, no importa, dicen, y pasan acá. Hermanos, no solo los diáconos pueden cambiar una ampolleta, no solo los diáconos pueden hacer el aseo de la iglesia, no solo los diáconos pueden estar a cargo del ornamento de la iglesia o del templo, sino que todos tenemos esa responsabilidad. Hermanos, no podemos descansar solo en los líderes, no podemos venirnos de casa, sentarnos en la iglesia, cantar, adorar, luego escuchar la palabra y luego irnos. Tenemos que estar atentos a todas las necesidades de la iglesia, independientemente que seamos diáconos o no, porque todos fuimos llamados a servir en el cuerpo de Cristo. Entonces, hermanos, no solo los diáconos fueron llamados a servir, porque todos los miembros de la iglesia han sido llamados por Dios a servir. Gloria a Dios. Los diáconos, hermanos, no solo fueron llamados para recibir y acomodar a los hermanos, o a ver el ornamento del templo, o a cortar el césped. Las funciones
de los diáconos tienen que ver con un campo mucho más amplio en nuestras congregaciones, tales como, primero, deben predicar y dar estudios bíblicos, porque Esteban predicaba y enseñaba. Segundo, deben hacer evangelismo, porque Felipe fue diácono y evangelista. Tercero, deben visitar a los enfermos de la iglesia. Cuarto, deben ayudar a oficiar en la Santa Cena. Quinto, deben ayudar a oficiar en el momento de los bautismos. Y sexto, los diáconos son las personas que deben velar por el hogar pastoral, y no solo por el hogar, por su familia, ver las necesidades, estar atento a la casa pastoral, estar atento al pastor, a la pastora. Y esa es la primera labor de un diácono, no de los hermanos. Ahí es donde los diáconos tienen que estar atentos de todas sus necesidades. Si analizamos esto, hermanos, usted puede darse cuenta que ser diácono es una responsabilidad grande, es un rol muy importante que ellos cumplen en la iglesia y que son necesarios, que son importantes, pero para eso, hermanos, como el apóstol Pablo dice, que no debemos ungir apresuradamente a un neófito, a alguien que no tiene conocimiento, a alguien que no es lleno del Espíritu Santo. Más bien, para poder nombrar un diácono, tiene que cumplir todos los requisitos que habla Primera de Timoteo 3, del 8 en adelante. Gloria al Señor. Ahora también quiero hablar un momento del rol de las diaconisas. Romanos capítulo 16, versículos 1 y 2 dice: les recomiendo a nuestra hermana Febe. Eso es lo que el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia de Roma, quien es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Recíbanla en el Señor como digna de honra en el pueblo de Dios. Ella iba viajando, iba a llegar a la iglesia de Roma, y él les recomienda, o les pide, o les ordena: recíbanla, les dice, en el Señor como digna de honra en el pueblo de Dios. Se da cuenta, hermanos, que a los diáconos tenemos que honrarlos y respetarlos, pero a las diaconisas también, de acuerdo a lo que aquí dice el apóstol Pablo. Les recomiendo a nuestra hermana Febe. ¿Por qué la recomienda? Porque es una hermana íntegra. Estuvo trabajando con él y todo el tiempo que él la conoció no había ninguna talla en ella, era íntegra. Por eso él se atreve a recomendar a la hermana Febe. Y así tienen que ser las diaconisas en la iglesia. Hermanas intachables, hermanas íntegras. Y les dice: les recomiendo a nuestra hermana Febe, quien es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Recíbanla en el Señor como digna de honra en el pueblo de Dios. Ayúdenla en todo lo que necesite, porque ella ha sido de ayuda para muchos, especialmente para mí, les dice el apóstol Pablo. Gloria a Dios. Entonces, hermano, el apóstol Pablo resalta la labor de las diaconisas en el servicio a los miembros de la iglesia. En la iglesia primitiva, las diaconisas estaban incluidas entre los líderes regulares de la iglesia local. Las diaconisas tienen que ser elegidas tomando en cuenta su nivel de consagración y otras cualidades que las capaciten para desempeñar las funciones correspondientes. Primera de Timoteo 3:11 dice: de la misma manera, las mujeres o las diaconisas deben ser dignas de respeto y no calumniar a nadie. Deben tener control propio y ser fieles en todo lo que hagan. Algunas responsabilidades del rol de ellas es, primero,
Las diaconisas tienen que ser mujeres espirituales. La diaconisa tiene que ser una mujer humilde. Tercero, una mujer responsable e íntegra. Así tienen que ser las diaconisas. Igual que la hermana Febe, ella tenía estas cualidades. Era una mujer espiritual, era una mujer humilde, era una mujer responsable e íntegra. Por eso el apóstol Pablo la recomendaba. Cuarto, que tenga el hábito de orar. Tiene que ser una mujer de oración, como también el diácono tiene que ser un hombre de oración, un hombre íntegro, un hombre humilde, un hombre espiritual. Quinto, hermanos, las diaconisas deben ser consejeras para las hermanas jóvenes o para las jovencitas de la iglesia. Hermano, el pastor como hombre no puede andar aconsejando a las jovencitas porque ellas necesitan una mujer que las aconseje, necesitan de una mujer de experiencia, de una mujer íntegra. Ellas, las jovencitas, necesitan de las diaconisas. Sexto, deben procurarse por el bien de los pobres de la iglesia. Deben preocuparse por el bien de los pobres de la iglesia. Ellas, las mujeres diaconisas, son las que tienen que andar viendo qué hermano, qué familia está en necesidad, qué hermana está en necesidad, y luego hacerlo saber al pastor, a los diáconos. Séptimo, deben estar involucradas en la visitación de los enfermos de la iglesia. Ellas, las diaconisas, son las que tienen que dirigir las visitas a los hogares, a los enfermos, a los necesitados. Esa es una de sus funciones de las diaconisas. 8. Deben reunirse con familias de la iglesia para dar estudios bíblicos. Por supuesto, en horario de mujeres, en otro horario, deben ir a los hogares, no solo orar por los enfermos, sino que ellas tienen que reunirse con las familias y luego dar estudios bíblicos. No solo ir a tomar mate, no solo ir a compartir el pan, que es bueno compartir el pan, es bueno tomar mate, pero principalmente tienen que llevar una enseñanza de la palabra de Dios. 9. Las diaconisas deben velar por el hogar y la familia pastoral, de la misma manera que los diáconos. Si los diáconos, por alguna responsabilidad o compromiso, no pueden hacerlo, ahí están las diaconisas para suplir ese rol fundamental de preocuparse de la familia pastoral. ¿Qué necesidades tiene? ¿Cuánta harina tiene? Si está enfermo, si está pasando necesidades. Ellas o los diáconos son las personas que no deben abandonar la familia pastoral. Y 10. Una diaconisa tiene que aportar soluciones cuando aparezcan problemas en la iglesia de Jesucristo. Hermanos, la diaconisa, como también el diácono, tienen que ser personas que no dividan, que no destruyan, más bien tienen que aportar las soluciones cuando hay problemas matrimoniales, las soluciones cuando hay un problema entre hijos, entre hermanos. Esos son roles fundamentales. Que Dios les bendiga. Esto, hermanos, es lo que he preparado hablando del rol del diácono y hablando del rol de la diaconisa, que no es un rol simple. Hermanos, ellos son importantes en el cuerpo de Cristo. Y el apóstol Pablo en la Biblia dignifica la labor del diácono, dignifica la Biblia la labor de una diaconisa, por lo tanto se merecen todo el respeto, todo el honor de parte de nosotros. Dios bendiga a los diáconos, aquellos hombres que estarán dispuestos
a tomar estas responsabilidades. Y Dios bendiga a nuestras hermanas mujeres que estarán dispuestas, capacitadas para tomar esta gran responsabilidad de ser diaconisas de nuestras congregaciones. Dios les bendiga. Saludos, amada familia. Jesús es vida. Dios esté con nosotros siempre. Amén.